Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor y el título de hoy es Antes y Después. Digan conmigo, antes y después. Y para entender ese antes y ese después, tiene que haber algo que cambió, que transformó, que modificó lo que era antes y ahora lo llamamos después, ¿no? Antes y después. En la historia del mundo, no solamente de los seres humanos, sino en la historia del mundo, uno lo puede decir como antes de Cristo y hubo una marca, hubo algo que cambió toda la historia, antes de Él y después de Él. Pero yo quiero ir a lo personal. ¿Qué fue lo que cambió tu vida? ¿Qué fue lo que marcó un antes y un después? Usted rápidamente, ¿qué me va a decir? Jesucristo. Pero hubo muchas cosas en su vida que fueron transformando, cambiando cosas en su corazón. Algunas más, otras menos. Algunas buenas y otras no tanto. Pero hoy quiero hablarte un poquito de mi familia. Hace unos días atrás, mi papá, el pastor Oscar, me mostraba una imagen de su abuelo, mi bisabuelo. No sé si me pueden ayudar allí en la pantalla. Quiero comenzar con esto. Y yo veía la imagen por primera vez, nunca lo había visto a mi bisabuelo. Y él me mostraba un recorte de diario y unas palabras que habían dado una persona hacia su abuelo, hacia el abuelo de nuestro pastor. Mientras buscamos en la pantalla, yo quiero que busques 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. La primera foto que hay solo un hombre. Esa. Dice así, el señor Pedro Sensini vivió hasta los 93 años. Desde muy joven se dedicó a la agricultura, tarea en la que se destacó por su idoneidad y capacidad de trabajo. Fue asimismo miembro de la Federación Agraria de Argentina, formó su hogar en los principios del cristianismo, siendo esposo y padre amantísimo y abuelo cariñoso. ¿Cómo se llama el abuelo de nuestro pastor? Pedro Sensini, ¿sí? Yo no conozco mucho la historia, pero por lo que recitaba este recorte de diario, pude conocer un poco el resumen de su vida. Fue una persona que vivió muchos años, una persona de familia, una persona de trabajo, pero algo que me impactó, dice que sus raíces y su manera de educar a su familia era con los principios cristianos. Y yo me puse muy contento y mi papá también me decía, qué tremendo, qué lindo, ¿no? Pero de esa familia salió mi abuelo, Mario Sensini. Ahora sí, la siguiente foto que pusieron primero. Mario Sensini es el papá de mi papá y Mario salió de una familia con principios cristianos, pero él decidió no seguir esos principios. No sabemos por qué, seguramente hay muchas cosas que ya no se pueden hablar porque no están en vida, pero Mario un día se unió en matrimonio con mi abuela Lelia. Entonces tenemos a Mario y a Lelia, que son los padres de Oscar Sensini. Digan conmigo, generaciones. Ahora, el sueño de Pedro Sensini era que su familia tenga el principio cristiano. Muchos de sus hijos seguramente buscaron de alguna manera conocer a Dios, otros no, se alejaron. Pero uno de sus hijos, que en este caso era Mario, tomó otra decisión. Una decisión de alejarse de su familia, de vivir su propia vida, al punto que lo llevó a estar preso. Yo no sé mucho la historia de mi bisabuelo. Lo que sé es lo que le mostré recién, lo que le leí recién. Un hombre de bien, un hombre de familia, un abuelo que lo querían mucho, una persona trabajadora, agricultor, una persona que se destacaba en la Federación Agraria Argentina. Pero sé un poco más de la historia de su hijo, de uno de sus hijos. Que uno de sus hijos tomó su decisión. Pregunta, ¿cuántos de ustedes son hijos o hijas de alguien? Todos, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros como hijos le echamos la culpa a nuestros padres de lo que vivimos hoy. Y cuando yo veo la historia de mi bisabuelo, veo a un hombre que quiso dar lo mejor que tenía. Muchos de sus hijos lo aceptaron, siguieron muchas de sus enseñanzas, trabajar en la tierra, en el campo, ¿no? Pero hubo uno, que es el que conozco un poquito más, no puedo decir 100%, pero un poquito más, que es mi abuelo, que tomó otras decisiones.
¿Cuántos han tomado decisiones en contra de lo que decía su familia? A ver. Te decían, anda para allá, ¿y vos qué hacías? No te juntes con ese, ¿y vos qué hacías? Digan conmigo, rebeldía. La rebeldía justamente es la puerta que nos lleva a la perdición. Lo repito, la rebeldía es la puerta que nos lleva a la perdición. Por eso dice, el que se vuelve atrás, se vuelve a perdición. De alguna manera, mi abuelo Mario Sensini tomó decisiones erróneas. No lo puedo culpar 100%, pero sí puedo decir que fueron decisiones de él, de sus circunstancias. Terminó preso. ¿En qué cárcel dije? En la cárcel de Coronda. Ahora usted sabe un poco más la historia, pero la tengo que decir, porque sé que hay mucha gente que no la conoce y que va a ser de bendición para su familia. Yo quiero empezar diciendo esto: donde te vieron en perdedor, te van a ver en ganador en el nombre de Jesús. Donde más perdiste, Dios te va a dar más ganancia. Y te lo voy a decir con propiedad. Mi abuelo Mario, si me pueden ayudar con la foto, van a ver a mi abuelo, a mi abuela y a mi padre. Mi abuelo se crió de una manera, él tomó sus decisiones, terminó preso. Y yo he escuchado muchas veces en mi vida, y usted también en las prédicas, a mi papá, a Oscar, al pastor Oscar Sensini, decir que su sueño con tan solo 5 años, ¿cuál era? Tener una familia. ¿Por qué? Porque no la tenía. Y usted dice, pero ahí los ve. Claro, usted lo que ve ahí ya es un hombre convertido, una criatura nueva, un siervo de Dios. Pero ese mismo hombre, cuando tenía 5 años, lo que soñaba era una mesa como esa, con un papá, con una mamá. No lo lograba, no lo tenía. ¿Por qué? Porque su padre prefirió andar en pérdida y no en ganancia. Vuelvo a repetir, no estoy echando la culpa a uno, estoy contando y recitando historias como la de tu familia, como la de tantas familias. Una mujer, mi abuela, que hacía lo que podía sin el Señor también, sin conocer en ese momento la verdad de Cristo como hoy entendemos, también tuvo sus decisiones. Ahora mi papá cuenta que él vivió muchas cosas tristes desde niño, adolescente, pero él quiso salir adelante. Digan conmigo, todos queremos salir adelante. No sé en qué familia creciste, no sé qué padre o madre tuviste o si no los tuviste. Lo que te quiero decir es que en tu impulso como ser humano siempre vas a querer salir a... ¿Pero sin Cristo lo logramos? Claro que no. La historia es que mi padre, Oscar Sensini, crece. Él dice, yo no voy a ser como mi padre, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a tener mi familia, voy a tener a mis hijos, pero sin Cristo no podemos. He ahí que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en que me fortalece. ¿La fuerza de dónde viene? De estar en Cristo. Cristo es la fuerza. Si yo me pongo, me paro, si estoy en, es más, me atrevo a decir, se lo puedo anotar, la palabra amén es una palabra hebrea. Y es una palabra que muchos piensan que significa que así sea. Pero en realidad gráficamente esta palabra hebrea amén significa me paro en una palabra. Me paro en eso. Cada vez que yo digo amén estoy diciendo me paro en eso. ¿Ves? Me paro, me paro. ¿Qué significa me paro? No me voy a olvidar porque voy a estar parado sobre. Amén significa parado en. Y si usted está recibiendo la promesa de que usted y su casa van a ver la gloria, el peso, la shekinah del Espíritu Santo de Dios, yo quiero que usted grite ¡ah! Ojo acá, es una gran responsabilidad, porque eso significa me paro en esa promesa. Su palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y la iglesia dice, ojo, te vas a tener que parar en esa promesa. Cada vez que digo amén, lo que estoy diciendo es, yo voy a empezar a caminar sobre la promesa de Dios. Y aunque venga la queja, aunque vengan a difamar, aunque vengan a querer a tirarme por el suelo, aunque digan mentiras, aunque el enemigo venga con toda su tropa de demonios, yo no me voy a mover de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo puedo decir y hablo y digo y cuento lo que digo? ¿Por qué? Porque un día tuve en mi familia, en mi historia, a alguien que tomó la decisión de transformar la historia de su familia. Si usted iba antes de que mi padre y mi madre conozcan de Cristo y sirvan al Señor con devoción, se dejen discipular, corregir por la palabra de Dios, antes de eso, si usted iba a la cárcel de Coronda y usted decía el apellido Sensini, todos se reían y decían, ese es un fracasado.
Porque mi abuelo tenía una historia de pérdida. Tenía una historia de pérdida. A pesar de que tuvo un padre que lo quiso llevar por el camino del cristianismo. ¿Qué te quiero decir? Venir y congregarte es un paso muy lindo y es un hábito muy bueno, pero no basta con eso. No basta solamente con venir. Por eso yo siempre le digo a mi esposa, usted va a ver a mi hijo, ahí está anotando, dibujando aquí adelante, y él con tan solo 5 años está y nos acompaña a todos lados y en el altar y agarra su micrófono y adora y canta. Y yo realmente no sé hasta qué punto él entiende lo que hace, pero yo como adulto y como padre tengo que entender todo lo que él hace. Entiendo que si yo lo pongo en un hábito de adorar, de buscar, de congregarse, él cuando crezca le va a ser mucho más complicado salir de ese ambiente, porque yo lo crié en un ambiente de fe. Entiendo que va a ser su decisión, como un día mi abuelo tuvo su decisión, como un día mi padre tomó decisiones, como un día yo tomé decisiones. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Puede ser que te hayas criado dentro de una congregación cristiana o no. Ahora, no es excusa para decir voy a seguir a Cristo. El que sigue a Cristo no debe mirar no mires atrás. Atrás puede haber una persona que estuvo presa toda la vida. O atrás puede haber un hombre que te quiso enseñar la palabra de Dios. Ahora ya no interesa lo que queda atrás. Ahora prosigo hacia adelante, que está la meta del supremo llamamiento. Porque si yo me quedo con lo de atrás y me confío, voy a ser como aquellas personas, no sé si lo conoce. Hay una estadística social y un problema social en las familias que se llama el declive o el fracaso de la tercera generación. Voy a darle un ejemplo. Usted seguramente conoce alguna familia de empresa familiar. ¿Cuántos trabajan en fábricas o empresas que son familiares? ¿Alguno trabaja aquí? Una empresa que usted ve que el dueño es el hijo del dueño y son una familia de empresarios o familia de gente que el abuelo un día comenzó con poco, empezó a crecer, empezó a darle con todo. Su hijo, el hijo de ese hombre también lo apoyó, vio que estaban en escasez, pero crecieron, se multiplicaron, pero ya llegó el nieto y el nieto no conoció lo que le pasó al abuelo, lo que le costó al abuelo. Ahora el nieto ahora andan en un 0 kilómetro, en una casa, tiene todo. Entonces, claro, si no hubo nadie de atrás que le haya enseñado la historia de transformación, corre peligro esa familia de volver a estar como estaba antes, en escasez, o aún peor, en una gran deuda. Del mismo linaje pueden salir malas decisiones. ¿Por qué? Porque lo que transforma tu vida no solamente es tu historia, sino también las decisiones que tomás hoy. Espero que la decisión que tomes hoy, ya sea en el área económica, en el área empresarial, ya sea en el área familiar, decisiones de relaciones, sea una decisión basada en la verdad de Cristo. Porque si te parás, si decís amén a la promesa que Dios te da hoy, quiero decirte algo: las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, sino que tienen fecha de cumplimiento. Para aquellos que la creen, para aquellos que la toman, para aquellos violentos en la fe que dicen: yo me voy a parar en la palabra de Dios. Alguien puede decir: mi familia será transformada. En Romanos capítulo 12, versículo 2, vemos esta palabra y dice el alerta a la iglesia. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo. Decirle al que está a tu lado: no te conformes a un sistema, sino transformaos. ¿Qué debemos hacer? Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios no solamente es una decisión, sino que es un hábitat. Digan conmigo: la voluntad es un hábitat. No es solamente la decisión, no es simplemente la decisión buena de Dios, sino que es un ambiente. La palabra de Dios crea ambientes, transforma lugares, transforma historias.
Por eso te dije, mi abuelo Mario toda su vida de alguna manera quiso salir adelante, pero de una manera equivocada, sin Dios, y terminó preso, terminó lejos de su familia, dejando a su hijo, a su hija, dejando a su esposa, tomando malas decisiones. Vuelvo a repetir, para mí en la historia no existen villanos y héroes acá. Existen personas comunes, ordinarias, que toman buenas o malas decisiones, que están en un ambiente bueno de Cristo o están en un ambiente nocivo del enemigo. Por eso dice aquí la palabra, no se conformen, no te conformes. Puede ser que sos una persona como yo, que nació en una familia cristiana, con principios cristianos. Ahora, te pregunto algo. ¿Quién me puede decir a mí que un día mi nieto o mi bisnieto deje de creer en Dios? Yo me paro en la promesa y digo, no, los hijos y los hijos de mis hijos van a creer en el Señor. Pero depende la decisión, el empuje, la fe, el impulso que yo le dé por la palabra a mi familia. Ahora después ya la decisión la va a tomar un día Israel, mi hijo, cuando sea grande, y el hijo de mi hijo, y así sucesivamente. Las generaciones son benditas, sí, pero también cada uno debe tomar su decisión. No se conformen a este siglo, sino ¿qué debemos hacer? Sino hay que transformarse. Hay una transformación. Mi hermano Eloy predicaba justo sobre este tema hace poco tiempo y hablaba justamente de una metamorfosis, ¿no? De una transformación, de un cambio, de algo que ya estaba planificado y había un proceso que tenía que pasar. Pero ojo acá, porque ese proceso a muchos no les gusta pasar. Yo puedo decir que aquel que aceptó la transformación y el proceso de transformarse de un perdedor a un ganador en Cristo Jesús fue mi padre y fue mi madre, los cuales los honro, y cada día de mi vida, hasta el último día de mi vida, voy a honrarlos en el lugar donde Dios me ponga y en el lugar donde Dios vaya. Siempre voy a hablar de esta historia, el lugar donde voy, ciudad, país, lugar donde me presento, yo hablo de este tema y digo lo siguiente: en mi familia todo era fracaso. El apellido Sensini era un apellido de pérdida, un apellido de burla. Cuando entrabas a una cárcel, cuando ibas a un pueblo, a un lugar, cuando ibas, donde se crió mi papá, en Villa Honor Galvez o en General Lagos, en esos lugares donde mi familia había estado, eran lugares de vergüenza el apellido Sensini, porque estábamos sin Cristo. Digan conmigo, sin Dios, solamente tenemos vergüenza y pérdida. Pero bendito el Señor, que sus promesas son sí y amén. Que sus promesas no tienen fecha de vencimiento, sino de cumplimiento. Mi padre y mi madre un día, pensando en buscar el éxito en el mundo familiar, trabajaron de sol a sol, trabajaban arduamente, cuidaban a sus hijos. Sin embargo, nada de eso les llevó a ser plenos y completos. Necesitaban al dador de vida, necesitaban a Jesús, como tú y yo necesitamos a Jesús. Cuando conocen al Cristo de la gloria, cuando ellos ven esa gloria como un espejo y no se tiran para atrás, sino que aceptan el desafío de Cristo, ellos empiezan a vivir lo siguiente. Léalo de vuelta conmigo en Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Camino para transformar tu familia es renovar tu entendimiento. Hasta que no renueves tus razones y tu sabiduría y tu inteligencia, hasta que no tires por el suelo como trapo de inmundicia tu justicia humana, tus porqués, tus excusas, tu pasado, no vas a ver la transformación de la gloria de Dios en tu familia. Yo veía a mi padre en su historia, él decir, quiero una familia, la anhelo, pero sin Cristo la logró a medias. Sí la tenía, pero no la disfrutaba. Sí tenían la parte económica, la casa, el trabajo y esto, pero ¿cuántas veces he escuchado a mi pastora, a mi mamá decir, yo estaba encerrada, no quería que entre la luz, estaba ahí tirada, depresiva? ¿Por qué? Porque necesitaba conocer al Cristo de la gloria, necesitaba ser transformada, necesitaba renovar su entendimiento. Muchas veces, amigo, amiga, hermano, hermana, entendemos cosas y no son como Dios las quiere plasmar en nuestra vida.
¿Y cuántas veces hemos dicho la maldita frase? Es que vos no entendés. Es que bueno, yo la digo mucho a veces. Y mamá no digas eso, cancela. No, es que vos no entendés. ¿Cuántas veces discutimos y dijimos eso? No, es que no me entienden. Es que vos no me entendés. No, pasa que vos no entendés. ¿Para qué hablo con vos si vos no entendés? Decirle que ¿y vos entendés? Porque hasta que no renueves tu entendimiento bajo la luz de Cristo, no vas a ser transformado. Señal que no te dejas renovar por el espíritu del entendimiento es que no sos transformado. Y entonces, ¿qué terminamos? Conformándonos a este siglo. Conformándonos a las prácticas satánicas, diabólicas de este siglo. Que te mantienen esclavo, que te mantienen boquiabierta. Ay, mira lo que dijo, mira lo que pasó. ¿Y ahora con quién anda? Ay, ¿y con cómo? No, ¿y con quién anda ahora Wanda? ¿No? Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses 3:5. 2 Tesalonicenses 3:5 dice la palabra del Señor: y el Señor encamine vuestros corazones. ¿Qué debe encaminar el Señor? Vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahora, para que logremos que el Señor encamine nuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, debemos entender cómo es su voluntad. Dijimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a anotar un poquito de eso. Dijimos que la voluntad no es solamente una decisión, sino que es una palabra que transforma ambientes. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, lo que hace es transformar tu ambiente, transformar tu historia, cambiar por completo. Por eso el rey David dice en el Salmo: oh Dios, crea en mí un corazón puro, nuevo. No es solamente limpiar el corazón, no solamente ir y decirle tengo el corazón con agujeritos, ¿no? No, sino es decirle: Señor, este corazón está duro, ya no anda, ya no es lo que tú quieres. Quiero que lo arranques y que me des una renovación, un entendimiento nuevo. Necesito que crees en mí un corazón limpio, nuevo. Dios lo hace todo. Es ahí que vamos a esta palabra, fíjese, para entender la voluntad de Dios. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: hagan morir. ¿Qué debemos hacer? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Ahí lo dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hasta que no saques de tu corazón la idolatría, ya sea una manera de pensar, una manera de entender, una cultura familiar, a una persona. ¿Saben cuánta gente conozco que tiene a sus hijos como ídolos? Que tiene a su padre, a su madre como ídolo, que tiene a una persona como ídolo. Y Dios te dice: eso te está desviando de vivir el plan de Dios en una voluntad agradable y perfecta. Si dijimos que la voluntad es un ambiente que se destaca, ¿por qué? Número 1, porque es bueno. Número 2, porque es agradable. Y número 3, que es perfecto. Significa que para yo vivir en ese ambiente no puedo depender de mis decisiones humanas, porque yo ni soy bueno, ni soy agradable, ni soy... ¿Aló? Ahora, entonces vemos a Oscar Sensini. Vio un plano erróneo en su papá. No tuvo la crianza de su abuelo. No tuvo alguien que trabajaba la tierra, el campo. Mi papá no tuvo ni tierra, ni trabajo, ni papá, ni estudió. No tuvo la oportunidad esa. Ahora, sin oportunidades, destinado al fracaso, destinado a la pérdida, Dios lo preserva y le dice: ahora voy a hacer de ti un hombre de bendición, que va a ser de bendición para multitudes. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo puedo cambiar del fracaso al éxito delante de Dios? ¿Quién lo puede hacer eso? Solo un ambiente bueno, agradable y perfecto. Que no lo puedo hacer yo, solo Dios lo puede hacer.
La pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren tener una familia buena, agradable y perfecta? Solo en Cristo. Ay, Natanael, pero no existe la familia perfecta. Estoy de acuerdo, pero sí existen las familias maduras. Uf. Yo siempre he visto a mis pastores que claman y oran ya hace por muchos años para que se levanten familias fuertes, firmes y estables. ¿Se puede lograr una familia fuerte? En un ambiente correcto. ¿Se puede lograr una familia firme? En un ambiente correcto. ¿Se puede lograr una familia estable? En un ambiente correcto. Solo no podemos. Oscar, Mari Carmen no pueden solos. Necesitan esa voluntad buena, agradable y perfecta que solo se ve en la transformación y renovación del entendimiento. Y quiero terminar con esto. Producto de que una persona deja morir el pasado, deja morir el entendimiento terrenal, la fornicación, la ira y todas las pasiones desenfrenadas. Fruto de eso es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, benignidad, paciencia, en el Espíritu de Dios, en la gloria de Dios. Entonces, en ese ambiente de Dios ya no puede entrar nada del pasado. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que el pasado fue todo malo y no sirve para nada. No, lo que estoy diciendo es, sí, fíjate que si vos vas un poquito más atrás en mi familia, en la familia Sensini, hubo un Pedro Sensini que quiso hacer las cosas bien. Y no quiero culpar todo a mi abuelo. Mi abuelo seguramente en su corazón en algún momento quiso hacer las cosas bien, para ayudar, para ver, estaba desesperado. ¿Cuánta gente de ustedes conoce gente desesperada que termina haciendo cosas malas en la desesperación? Porque vivimos en un mundo desenfrenado, en un mundo triste. Gente que vive injusticias. Se te murió un ser querido, estás mal con tu familia. De repente lo que parecía una primavera familiar terminó siendo un desierto sin nada, sin escasez. Y te preguntás, ¿y ahora qué hago? Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, levanta tu mano y recibí de parte de Dios. Aquel que es fiel y justo para perdonar tus pecados, Él va a renovar tu mente, Él va a cambiar tu historia, y donde más perdiste es donde más Él te hará más que vencedor por su gloria. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo lo creo, yo lo creo. Siguiente imagen. En la siguiente imagen que vamos a ver en la pantalla, lo que vamos a ver es lo siguiente: la promesa. De un lado vas a ver a ese Oscar, la otra foto estaba buena, esa. De un lado vas a ver a ese mismo Oscar, al niño de 5 años, que vuelve al lugar donde más perdió, que vuelve al lugar donde más lloró, un lugar donde no tendría que entrar ni un niño, ni un hombre, ni una mujer, un lugar que es de perdición. ¿Cuántos de ustedes alguna vez pudieron entrar a una cárcel o estuvieron privados de su libertad? Usted me puede apoyar en esto, que ese lugar no es para nadie, ¿sí o no? Ese lugar es un lugar de miedo, es un lugar de duda, de incertidumbre, de muerte. Yo hace unas semanas atrás acompañé a mis padres y esta foto que usted ve del otro lado es en la puerta de la misma cárcel. ¿Cómo se llama la cárcel? Coronda, el lugar donde mi papá a los 5 años, todos los domingos a la mañana, 1 hora y 45 minutos o 2 horas en colectivo, iba con su mamá para ver un ratito a su padre que estaba preso. Su padre le daba unas cascaritas de nuez pintaditas y hacía tortuguitas para que él venda en la calle para que tengan algo para comer. Digan conmigo: fracaso, pérdida, incertidumbre, duda. Fuera de Dios es todo eso. Manteneme esa imagen. Fuera de Dios todo eso. Ahora, años después, año 2022, vemos al mismo hombre con su esposa y con uno de sus hijos, ¿no? Me puse a mí porque bueno. Vamos a poner al más lindo, dijimos. Y todos dijeron Emir, pero bueno, no teníamos la foto con él. Estoy ahí acompañándolos y yo digo: gracias, Señor, porque hoy ya no entro a ese lugar y digo: ¿cómo es su apellido? Y cuando digo mi apellido dicen: ah, sí, pase. ¿No? Si yo hubiera pasado años atrás, capaz que era una vergüenza, una burla, pero quiero decirte algo. Ese matrimonio que usted ve ahí, fueron sembrando hace 30 años atrás, con lágrimas sembraron. Muchos se burlaban de ellos cuando entraban a predicar la palabra, nadie los quería. Muchos, aún gente cristiana, hablaba mal de ellos porque iban a la cárcel.
Gente del mundo, ni hablar, diciendo, ¿para qué van? Pierden el tiempo. Ojalá que se muera esa gente. Pero un día comprendí. Un día comprendí. Con mis hermanos, siempre lo decimos. ¿Por qué papá y mamá se van a ese lugar? ¿Por qué no se quedan un rato con nosotros? Le voy a ser sinceros. A veces me pasa que me agarra un celo, a veces porque son las 2 de la mañana y la llaman a mi mamá y es una persona que está privada de su libertad. Pastora, le estoy llamando, tiene una palabra para mí, pastor. Quiero contarle un testimonio, puedo orar por mí, esto, mi hijo, ore por mi hijo, por mi hija. Y a veces digo, pero ellos son mis padres, son los abuelos de Israel, de Joaquín, de Alma, de Fiorella, de Saraí, de Vitu. Sin embargo, entendí algo, que cuando uno, como dijo el profeta, bendita la presencia del Señor en cuyo lugar habito, digan conmigo, habito. La presencia, la voluntad es un hábitat, es un lugar, un ambiente de transformación. Quiero que entienda algo. Abrí tu corazón ahora de par en par y escucha esto. ¿Saben cuántas veces lloré diciendo, Señor, no entiendo por qué mi papá va a ese lugar? Les abro mi corazón. Te dice, ¿cómo que no entendés? Mirá la gloria. Sí, pero ¿por qué siempre? Y un día entendí que él entendió de parte de Dios que donde más perdió, donde más sufrió, era el lugar donde Dios lo iba a hacer más conocido, pero no para que se lleve él la gloria, sino para que la gloria de Dios se reflecte en él como un espejo y que muchos conozcan a Cristo. Yo cuando veo esa imagen, la foto, y veo a mi papá arrodillado en el pasaplato ahí, predicándole a una persona que estaba perdida, lo que veo es un hombre que conoció a Cristo, que renovó su entendimiento, porque si no renovas tu entendimiento, decís, ¿qué hace ese hombre ahí? Si sufrió tanto en ese lugar. Hoy en día, el lugar donde más sufrió mi papá con mi abuelo, hoy en día se llama Iglesia El Redil de Cristo. Es un pabellón. Y la celda, la habitación donde pasó mi abuelo tanto tiempo, es una biblioteca cristiana. De locos, ¿no? Yo le pregunto algo. ¿Qué pasaría si usted cada día de su vida contaría historias como esta? ¿Qué pasaría en su trabajo? ¿Qué pasaría con sus jefes? ¿Qué pasaría con sus empleados? ¿Qué pasaría con su madre, con su padre? ¿Qué pasaría con su familia? Porque ¿cuántos de ustedes tienen familiares y conocidos que hablan mal de Cristo? Todos, ¿no? De esto se trata la buena noticia. Demostrar la voluntad buena, agradable y perfecta. Solo esto lo puede hacer ¿quién? Y la última imagen, si me pueden ayudar. Digan conmigo, recompensa. La recompensa de un hombre y una mujer que deciden renovarse en el entendimiento de su espíritu, que deciden ser transformados por una presencia que sí, que te va a mostrar tal y cual como es, que te va a exhortar, que te va a adoctrinar. Yo puedo decir que estos años de mis padres y de mi familia, no todo es color de rosa, pero sí todo fue bueno, agradable y como Dios quiso, porque Él es perfecto. Ahora, en esta imagen que veíamos a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, ahí somos 5 los hijos, quiero decirte algo. ¿Cuántos quisieran tener ese futuro en su familia? ¿Lo quisiera tener?